Era una madrugada fría en la carretera que conecta las pequeñas ciudades del valle. El asfalto brillaba bajo la luz tenue de la luna, y el silencio solo se rompía por el zumbido lejano de algún vehículo ocasional. A esa hora, nadie esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pero esa noche, el destino había preparado algo que cambiaría vidas para siempre. Marcelo conducía su camioneta con cansancio. Había trabajado 12 horas seguidas en la construcción, y lo único que deseaba era llegar a casa, abrazar a su esposa y dormir hasta tarde. Tenía los ojos pesados, las manos ásperas del cemento, y el cuerpo pidiendo descanso. Pero entonces, algo captó su atención en el arcén de la carretera. Al principio pensó que era basura. Una bolsa vieja, tal vez. Algo que alguien había tirado sin importarle. Pero había algo extraño en esa forma. Algo que no encajaba. Frenó de golpe. El corazón le dio un vuelco. Bajó de la camioneta sin apagar el motor, con las luces altas iluminando ese punto del camino. Y lo que vio lo dejó paralizado. Allí, envuelto en una manta raída y sucia, había un bebé. Un recién nacido. Abandonado. Solo. En medio de la nada. Marcelo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se arrodilló junto al pequeño bulto, temblando. El bebé no lloraba. No se movía. Por un momento aterrador, pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces, con manos temblorosas, apartó la manta y vio el rostro diminuto del niño. Sus ojos estaban cerrados. Su piel estaba fría. Pero respiraba. Apenas, pero respiraba. Dios mío, susurró Marcelo. ¿Quién hace algo así? El bebé no podía tener más de unas horas de vida. Todavía tenía restos del cordón umbilical mal cortado. La manta que lo cubría estaba húmeda de rocío y manchada de tierra. Quien lo había dejado allí no había tenido cuidado. No había sentido amor. Solo desesperación. O algo peor. Marcelo tomó al bebé con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Lo envolvió en su chaqueta de trabajo, sintiendo el peso frágil de esa vida diminuta contra su pecho. El niño seguía sin llorar. Estaba débil. Demasiado débil. Marcelo corrió hacia su camioneta, acostándolo con cuidado en el asiento del copiloto, y pisó el acelerador rumbo al hospital más cercano. Mientras conducía a toda velocidad, no podía dejar de mirar al bebé. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Quién lo había abandonado? ¿Y por qué? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna tenía respuesta. Solo sabía una cosa, ese niño necesitaba ayuda. Y él no iba a fallarle. Si tú también crees que ningún niño merece ser abandonado, deja tu like y quédate hasta el final. Lo que viene, va a partirte el alma. El hospital estaba a 20 minutos de distancia, pero Marcelo los convirtió en 10. Entró derrapando en la entrada de emergencias, gritando por ayuda. Las enfermeras salieron corriendo. Una de ellas, una mujer de mediana edad con rostro cansado pero compasivo, tomó al bebé de sus brazos y lo llevó adentro sin perder un segundo. ¿Dónde lo encontró?, preguntó ella mientras corría hacia la sala de emergencias. En la carretera, respondió Marcelo, jadeando. Estaba solo. Tirado como basura. La enfermera no dijo nada más. No hacía falta. Su expresión lo decía todo. Había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era diferente. Esto dolía. Dentro de la sala de emergencias, el equipo médico trabajó con precisión urgente. El bebé estaba hipotérmico. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente. Tenía signos de deshidratación severa y su respiración era irregular. El doctor a cargo, un hombre de pelo gris llamado Héctor, ordenó medidas inmediatas, calor controlado, suero intravenoso, monitoreo constante. Este niño tiene suerte de estar vivo, murmuró Héctor mientras revisaba los signos vitales. Una hora más allá afuera y no lo habría logrado. Marcelo esperaba en el pasillo, incapaz de irse. Su esposa lo había llamado 3 veces, preocupada por su tardanza, pero él apenas podía articular palabra. Le había contado lo sucedido en frases entrecortadas, y ella le había dicho que hiciera lo correcto. Que se quedara.
Que no dejara solo a ese niño. Las horas pasaron lentamente. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando finalmente la enfermera salió de la sala. Marcelo se puso de pie de un salto. ¿Está bien?, preguntó, con la voz rota. Ella asintió, pero su rostro no mostraba alivio completo. Está estable. Va a sobrevivir. Pero... ¿Pero qué? La enfermera vaciló. Hay algo más. Algo que encontramos cuando lo estábamos limpiando. Marcelo frunció el ceño. ¿Qué cosa? Será mejor que lo vea usted mismo. Lo llevó de vuelta a la sala. El bebé ahora estaba en una incubadora, conectado a varios cables y monitores. Su respiración era más regular. Su color había mejorado. Pero lo que llamó la atención de Marcelo no fue el bebé. Fue lo que estaba sobre la mesa de acero inoxidable al lado, un pañal sucio, abierto, y algo más. Algo que brillaba bajo la luz fluorescente. ¿Qué es eso?, preguntó Marcelo, acercándose. El doctor Héctor, que estaba tomando notas, levantó la vista. Encontramos esto dentro del pañal del bebé. Escondido entre las capas. Marcelo se inclinó para verlo mejor. Era un sobre pequeño, sellado con cinta adhesiva, manchado pero intacto. Y dentro del sobre, claramente visible a través del plástico transparente, había billetes. Muchos billetes. Y algo más, un papel doblado. El doctor abrió el sobre con cuidado, usando guantes. Contó el dinero en silencio. $10.000. Una fortuna para alguien en esa región. Y luego desdobló el papel. Era una carta. Escrita a mano, con letra temblorosa, manchada de lágrimas. Héctor leyó en voz alta, con voz grave. A quien encuentre a mi hijo, por favor, cuídenlo. No lo abandoné porque no lo amé. Lo abandoné porque es la única forma de salvarlo. Su padre es un hombre peligroso. Me amenazó. Me dijo que si no le daba al niño, nos mataría a los dos. No tengo familia. No tengo a dónde ir. Este dinero es todo lo que pude robar de él antes de huir. Úsenlo para darle una vida. Por favor. Díganle que su madre lo amó más que a su propia vida. Y que si pudiera, daría cualquier cosa por estar con él. Pero no puedo. Perdónenme. El silencio en la sala fue absoluto. Marcelo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Esa madre no había abandonado a su hijo por desamor. Lo había abandonado para salvarlo. Para darle una oportunidad que ella nunca tendría. Dios mío, susurró Marcelo. Esa mujer. Tuvo que tomar la decisión más difícil que cualquier madre puede tomar, dijo Héctor, con la voz cargada de emoción. Y lo hizo para que su hijo viviera. Marcelo miró al bebé en la incubadora. Tan pequeño. Tan indefenso. Tan inocente de todo el dolor y el miedo que lo rodeaba. Y en ese momento, supo que no podía simplemente irse. No podía dejar que ese niño terminara en el sistema, olvidado, sin saber nunca la verdad. Sin saber que su madre lo había amado hasta el punto de dejarlo ir. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Marcelo. Tenemos que reportarlo a las autoridades, respondió Héctor. Servicios Sociales se encargará de encontrarle un hogar temporal mientras investigan. ¿Y el dinero? Eso también va al sistema. Para su manutención. Marcelo asintió lentamente. Pero algo dentro de él ya había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Doctor, dijo, con voz firme. Quiero adoptarlo. Las palabras de Marcelo quedaron suspendidas en el aire como un eco que nadie esperaba. El doctor Héctor levantó la vista, sorprendido. La enfermera que había estado ajustando los cables del bebé se detuvo en seco. Todos lo miraron como si hubiera dicho algo imposible. Señor, comenzó Héctor, con tono cuidadoso, entiendo que lo que vio esta noche fue devastador. Pero adoptar a un niño no es una decisión que se toma en un momento de emoción. Hay procesos legales, evaluaciones, tiempo. Lo sé, interrumpió Marcelo, pero su voz no titubeó.
Sé que no es fácil. Sé que tomará tiempo. Pero también sé lo que es crecer sin un padre. Lo que es sentirse no deseado. Y no voy a dejar que este niño sienta eso si puedo evitarlo. Héctor estudió el rostro de Marcelo. Vio determinación. Vio algo más que compasión momentánea. Vio a un hombre que había encontrado un propósito en medio de la oscuridad. Tendré que reportar esto a servicios sociales, dijo finalmente. Ellos decidirán los próximos pasos. Pero si usted habla en serio. Hablo en serio. Entonces le daré el contacto de la trabajadora social. Ella lo guiará en el proceso. Marcelo asintió. Miró una vez más al bebé en la incubadora. El niño dormía ahora, con una expresión de paz que contrastaba brutalmente con las circunstancias de su llegada al mundo. Marcelo extendió la mano y tocó el cristal de la incubadora, como si quisiera transmitirle algo. Protección. Promesa. Esperanza. ¿Tiene nombre?, preguntó Marcelo. Aún no, respondió la enfermera. Oficialmente es un NN hasta que se registre. Marcelo frunció el ceño. NN. Ningún nombre. Ninguna identidad. Como si no importara. Como si fuera solo un número más en un sistema frío. Mateo, dijo Marcelo de repente. ¿Disculpe? Mateo. Así quiero que se llame. Significa, regalo de Dios. Y eso es lo que es. Un regalo que alguien no supo valorar, pero que yo sí voy a cuidar. La enfermera sonrió con suavidad. Era la primera sonrisa genuina de toda la noche. Mateo. Es un nombre hermoso. Marcelo se quedó en el hospital hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Llamó a su jefe para avisarle que no iría a trabajar ese día. Llamó a su esposa, Rosa, y le contó todo con detalle. Ella escuchó en silencio, y cuando él terminó, solo dijo una cosa. Tráelo a casa. Esas 3 palabras fueron todo lo que Marcelo necesitó escuchar. Rosa era una mujer de corazón enorme. Habían intentado tener hijos durante años, sin éxito. Los tratamientos habían fracasado. Las adopciones tradicionales eran costosas y lentas. Habían comenzado a resignarse a la idea de que nunca serían padres. Pero ahora, el destino les había puesto un niño en el camino. Literalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, llamadas y reuniones. La trabajadora social, una mujer llamada Patricia, visitó a Marcelo y Rosa en su casa. Inspeccionó cada rincón. Hizo preguntas. Muchas preguntas. Sobre sus ingresos, su estabilidad emocional, su historial, sus motivaciones. Era un proceso agotador, pero necesario. Entienden que esto no es solo un impulso de bondad, ¿verdad?, preguntó Patricia, sentada en la sala de la pequeña casa de Marcelo y Rosa. Un niño es una responsabilidad de por vida. Especialmente un niño que viene de circunstancias traumáticas como estas. Lo entendemos, respondió Rosa, tomando la mano de Marcelo. No estamos haciendo esto por lástima. Lo estamos haciendo porque creemos que ese niño merece una familia. Y nosotros merecemos ser esa familia. Patricia asintió. Había visto muchos casos de adopción en su carrera. Había visto buenas intenciones que se desvanecían con el tiempo. Pero también había visto amor genuino. Y algo en esa pareja le decía que ellos no se rendirían. Hay algo más que deben saber, dijo Patricia, sacando una carpeta de su bolso. La policía está investigando el caso. Están tratando de encontrar a la madre. ¿Y si la encuentran, si ella quiere recuperar al niño? Entendemos, dijo Marcelo, aunque su voz se tensó. Pero hasta entonces, queremos estar allí para él. Patricia asintió. El bebé seguirá en el hospital por al menos 2 semanas más. Necesita ganar peso y asegurarse de que no haya complicaciones. Después de eso, si todo va bien con su evaluación, podrán llevárselo como familia de acogida temporal. La adopción completa, eso puede tomar meses. Incluso un año. Esperaremos, dijo Rosa con firmeza. Y esperaron.
Pero no de forma pasiva. Cada día, Marcelo y Rosa iban al hospital. Se turnaban para estar con Mateo. Le hablaban. Le cantaban. Lo sostenían contra su pecho cuando los médicos lo permitían. Le compraron ropa, pañales, una cuna. Prepararon una habitación en su casa. Rosa pintó las paredes de azul claro y colgó móviles con estrellas y lunas. Marcelo armó la cuna con manos temblorosas, consciente de que estaba construyendo algo más que un mueble. Estaba construyendo un futuro. El personal del hospital comenzó a conocerlos. Las enfermeras sonreían cuando los veían llegar. El doctor Héctor los saludaba con calidez. Todos podían ver que esa pareja no estaba allí por obligación. Estaban allí por amor. Un amor que crecía cada día, cada hora, cada vez que miraban a ese niño que el destino había puesto en su camino. Pero mientras Marcelo y Rosa se preparaban para recibir a Mateo en su hogar, en algún lugar de la ciudad, alguien más también estaba buscándolo. Alguien que no había olvidado al niño. Alguien que tenía sus propios planes para él. ¿Tú qué harías si encontraras un bebé abandonado? ¿Te quedarías o seguirías tu camino? Deja tu respuesta en los comentarios. 2 semanas después, Mateo recibió el alta médica. Había ganado peso. Su respiración era fuerte. Sus ojos, que al principio apenas se abrían, ahora miraban el mundo con curiosidad. Era un luchador. Y estaba listo para ir a casa. El día en que Marcelo y Rosa lo llevaron a su hogar fue uno de los más felices de sus vidas. Rosa lo sostuvo todo el camino, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras lo acunaba. Marcelo conducía despacio, con cuidado extremo en cada curva, como si llevara el tesoro más preciado del universo. Y en cierto modo, así era. Al llegar a casa, cruzaron la puerta con Mateo en brazos. La habitación que habían preparado brillaba con luz suave. La cuna estaba lista. Los juguetes esperaban. Todo estaba perfecto. Rosa acostó a Mateo con delicadeza, besándolo en la frente. «Bienvenido a casa, mi amor», susurró. Marcelo se quedó de pie junto a ella, con una mano en su hombro. Ambos miraban a ese niño diminuto, sintiéndose completos por primera vez en años. El vacío que había existido en sus vidas se había llenado con algo más grande que ellos mismos. Con amor. Con esperanza. Con un futuro que antes parecía imposible. Pero esa misma noche, mientras Mateo dormía en su cuna y Marcelo y Rosa finalmente descansaban, algo ocurrió que cambiaría todo nuevamente. El teléfono de Marcelo sonó. Era Patricia, la trabajadora social. Su voz sonaba tensa. Preocupada. «Marcelo, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Es urgente». «¿Qué pasó?», preguntó Marcelo, sintiendo que el miedo le apretaba el pecho. Patricia guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que hizo que el mundo de Marcelo se detuviera. Encontraron a la madre. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Marcelo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rosa, que había escuchado la conversación desde la puerta de la habitación, se cubrió la boca con la mano, ahogando un gemido. ¿Qué significa eso?, preguntó Marcelo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Va a llevárselo». «No lo sé», respondió Patricia con honestidad. «Eso depende de muchos factores. De su situación. De su estado mental. De las circunstancias. Necesito que vengas para explicarte todo. Pero Marcelo, prepárate para cualquier posibilidad». La llamada terminó. Marcelo se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño. Rosa se acercó a él, tomándolo por los brazos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, con la voz quebrándose. «No podemos perderlo. No ahora. No después de todo». Marcelo la abrazó con fuerza. No tenía respuestas. Solo tenía miedo. Miedo de perder a ese niño que ya sentía como suyo. Miedo de que el amor que habían construido en tan poco tiempo se desmoronara. Miedo de volver a ese vacío que habían dejado atrás. Esa noche no durmieron.
se turnaban para estar junto a la cuna de Mateo, mirándolo dormir, memorizando cada detalle de su rostro. Cada pequeño sonido que hacía. Cada movimiento. Como si supieran que el tiempo se les estaba acabando. A la mañana siguiente, Marcelo fue a la oficina de Patricia. El edificio de servicios sociales era un lugar frío, con pasillos largos y luces fluorescentes que zumbaban. Patricia lo esperaba en su oficina, con una expresión seria pero compasiva. «Siéntate, Marcelo», dijo ella, señalando una silla frente a su escritorio. Él se sentó, con las manos apretadas sobre sus rodillas. «¿Dónde está ella?» «En un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica», respondió Patricia. «La policía la encontró hace 3 días. Estaba escondida en un pueblo a 2 horas de aquí. Viviendo con miedo. Sin recursos. Casi sin comer». Marcelo sintió una mezcla de emociones. Compasión por esa mujer. Rabia por la situación. Y terror por lo que vendría después. ¿Ella quiere recuperar al bebé? Patricia suspiró. Esa es la parte complicada. Sí y no. ¿Cómo puede ser sí y no? Ella dice que quiere saber que su hijo está bien. Que está seguro. Pero también dice que no puede cuidarlo. No mientras su expareja siga siendo una amenaza. Él la está buscando. ¿Y si encuentra al niño? Marcelo se inclinó hacia adelante. ¿Entonces qué va a pasar? Ella quiere conocer a la familia que lo tiene. Quiere verte. Quiere ver dónde está su hijo. Y después de eso, tomará una decisión. El corazón de Marcelo latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Cuándo? Mañana. Aquí. A las 10 de la mañana. Marcelo asintió lentamente. No sabía qué esperar. No sabía cómo prepararse para conocer a la mujer que había dado luz a Mateo. La mujer que lo había abandonado para salvarlo. La mujer que podía arrebatárselo. Al día siguiente, Marcelo llegó temprano. Llevaba una carpeta con fotos de Mateo en su nueva casa. Fotos de él durmiendo en su cuna. De él siendo sostenido por Rosa. De él en su habitación llena de amor. Quería que ella viera. Quería que supiera que su hijo estaba bien. Mejor que bien. Esperó en una sala pequeña con paredes beige y sillas incómodas. Patricia entró primero, seguida por una mujer joven. No tendría más de 25 años. Era delgada, demasiado delgada. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo desprolija. Ojeras profundas marcaban su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Marcelo fueron sus ojos. Ojos cansados. Ojos que habían llorado demasiado. Ojos que cargaban un dolor que ninguna persona debería conocer. Marcelo, ella es Sofía, dijo Patricia. Sofía se quedó de pie junto a la puerta, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Marcelo se puso de pie, sin saber qué decir. ¿Cómo saludas a alguien en una situación así? ¿Qué palabras usas? Gracias, dijo Sofía de repente, con voz temblorosa. Gracias por salvarlo. Marcelo sintió un nudo en la garganta. No tienes que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, respondió ella, sacudiendo la cabeza. No cualquiera. Tú te quedaste. Tú no lo dejaste solo. Tú le diste lo que yo no pude darle. Se sentaron. El silencio era pesado, cargado de emociones que ninguno sabía cómo expresar. Finalmente, Marcelo abrió la carpeta y sacó las fotos. Quiero que veas esto, dijo, deslizándolas sobre la mesa hacia Sofía. Ella las tomó con manos temblorosas. Y al ver la primera foto, Mateo durmiendo en su cuna, envuelto en una manta suave, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro, las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Imparables. Está tan bien, susurró ella. Está tan hermoso. Tiene tu sonrisa, dijo Marcelo sin pensar. Sofía levantó la vista, sorprendida. Marcelo se dio cuenta de que era cierto. En esa foto,
Mateo tenía la misma curva en los labios que ella. La misma forma de los ojos. ¿Lo amas?, preguntó Sofía de repente, mirándolo con intensidad. Marcelo no dudó ni un segundo. Como si fuera mío. ¿Y tu esposa? Ella también. Desde el primer momento. Sofía cerró los ojos, dejando que más lágrimas cayeran. Yo también lo amo. Más de lo que jamás podré expresar. Pero no puedo ser su madre. No ahora. No mientras él me esté buscando. Si me encuentra, si descubre dónde está el bebé. No voy a dejar que le pase nada, dijo Marcelo con firmeza. Te lo prometo. Sofía lo miró durante un largo momento. Buscando algo. Confianza. Verdad. Esperanza. Y lo encontró. Lo vio en sus ojos. En su voz. En cada palabra que había dicho. Quiero que lo adoptes, dijo ella finalmente, con voz rota pero decidida. Quiero que seas su padre. Quiero que le des la vida que yo nunca podré darle. Marcelo sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Patricia, que había estado observando en silencio, intervino. Sofía, si tomas esta decisión, será permanente. Estarás renunciando legalmente a tus derechos como madre. Lo sé, respondió Sofía. Y lo acepto. Porque lo que más quiero en este mundo es que mi hijo esté a salvo. Y con ustedes, lo estará. Marcelo no pudo contener las lágrimas. Se puso de pie y rodeó la mesa, arrodillándose junto a Sofía. Voy a cuidarlo. Te lo juro. Voy a amarlo. Voy a protegerlo. Y cuando sea grande, le voy a contar sobre ti. Sobre lo valiente que fuiste. Sobre cuánto lo amaste. Sofía sollozó, cubriendo su rostro con las manos. Solo prométeme una cosa. Lo que sea. Dile que no lo abandoné porque no lo quisiera. Dile que lo abandoné porque lo quise demasiado. Dile que cada día de mi vida voy a pensar en él. Y que si pudiera cambiar las cosas, si pudiera. Se lo diré, prometió Marcelo. Te lo juro. Los trámites legales comenzaron ese mismo día. Sofía firmó los documentos de renuncia de custodia. Marcelo y Rosa iniciaron oficialmente el proceso de adopción. Ya no eran solo una familia de acogida temporal. Ahora estaban en el camino de convertirse en los padres legales de Mateo. Hasta aquí, todo parecía estar resuelto. Pero el destino todavía tenía una carta más por jugar. Y esa carta llegaría de la forma más inesperada. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Marcelo y Rosa. Mateo crecía rápido. Cada día traía algo nuevo. Una sonrisa. Un balbuceo. Un movimiento torpe de sus pequeñas manos intentando alcanzar algo. Era un niño curioso, de ojos brillantes y risa contagiosa. Y cada noche, cuando Marcelo y Rosa lo acostaban en su cuna, sentían que el universo les había dado una segunda oportunidad de ser felices. El proceso de adopción avanzaba lentamente, como Patricia había advertido. Había más evaluaciones. Más papeles. Más esperas. Pero nada de eso importaba. Mateo ya era de ellos en todo lo que realmente importaba. En el amor. En el cuidado. En cada momento compartido. Sofía se había mudado a otra ciudad, lejos de su expareja. Patricia le mantenía informada del progreso de Mateo, enviándole fotos ocasionales. Sofía nunca pidió verlo de nuevo. Sabía que sería demasiado doloroso. Pero guardaba cada foto como si fuera un tesoro. Y cada noche, antes de dormir, rezaba por él. Por su felicidad. Por su seguridad. Por su futuro. Todo parecía estar finalmente en su lugar. Hasta que una tarde de otoño, 6 meses después de que Mateo llegara a sus vidas, sonó el timbre de la casa de Marcelo y Rosa. Rosa estaba en la sala, jugando con Mateo en el suelo. Marcelo estaba en el trabajo. Ella se levantó,
colocando a Mateo en su corralito, y fue a abrir la puerta. Del otro lado estaba un hombre. Alto, de hombros anchos, con una barba descuidada y ojos fríos. Vestía una chaqueta de cuero gastada y tenía las manos metidas en los bolsillos. Rosa sintió un escalofrío instantáneo. Algo en él no estaba bien. ¿Sí?, preguntó ella, manteniendo la puerta entreabierta. ¿Usted es Rosa?, preguntó el hombre, con voz ronca. ¿Quién pregunta? Me llamo Javier. Creo que ustedes tienen algo que me pertenece. Rosa sintió que el corazón se le detenía. Sabía exactamente de quién se trataba. El exnovio de Sofía. El hombre del que ella había huido. El hombre que había amenazado con matarla si no le entregaba al bebé. No sé de qué habla, dijo Rosa, intentando cerrar la puerta. Pero Javier puso el pie en el umbral, impidiéndolo. No me tome por idiota. Sé que tienen al niño. El hijo de Sofía. Mi hijo. No es tu hijo, respondió Rosa, con voz temblorosa pero firme. No tienes ningún derecho sobre él. Javier sonrió, pero no había nada amable en esa sonrisa. ¿Derechos? Soy su padre biológico. Eso me da todos los derechos. Sofía renunció a la custodia. Y tú nunca estuviste en su vida. Legalmente, no eres nada. La sonrisa de Javier se desvaneció. Sus ojos se volvieron más oscuros. Escúchame bien. Ese niño es mío. Y voy a recuperarlo. Ya sea por las buenas, o por las malas. Rosa sintió pánico. Desde el interior de la casa, Mateo comenzó a llorar. El llanto agudo y asustado de un bebé que sentía la tensión en el aire. Javier intentó asomarse por la puerta. Está ahí, ¿verdad? Déjame verlo. Vete, dijo Rosa, empujando la puerta con fuerza. Vete o llamo a la policía. Javier la miró con frialdad. Llama. Pero eso no va a cambiar nada. Voy a recuperar a mi hijo. Y nadie va a detenerme. Se dio la vuelta y se fue, caminando lentamente hacia un auto oscuro estacionado en la calle. Rosa cerró la puerta de un portazo, temblando. Corrió hacia el teléfono y llamó a Marcelo. Ven a casa, le dijo, con voz entrecortada. Ahora. Él estuvo aquí. Javier. Estuvo aquí. Marcelo llegó en 20 minutos. Encontró a Rosa sentada en el sofá, abrazando a Mateo contra su pecho, llorando. Le contó todo. Cada palabra. Cada amenaza. Marcelo sintió una furia que nunca había experimentado antes. Una furia protectora. Una furia que decía, nadie va a tocar a mi familia. Llamaron a Patricia. Ella llegó esa misma tarde, acompañada de un oficial de policía. Tomaron declaraciones. Hicieron un reporte. Pero las noticias no fueron alentadoras. Legalmente, Javier puede solicitar una prueba de paternidad, explicó Patricia. Si es el padre biológico, podría reclamar derechos. Incluso si Sofía renunció a la custodia. ¿Cómo es posible eso?, preguntó Rosa, incrédula. Él la amenazó. La aterrorizó. Y ahora puede llevarse al niño. No es tan simple, intervino el oficial. Si demostramos que es una amenaza, que tiene historial de violencia, podemos bloquear cualquier intento de custodia. Pero necesitamos evidencia. Declaraciones. Testigos. Sofía, dijo Marcelo. Ella puede testificar. Sí, asintió Patricia. Pero eso significa que tendrá que enfrentarlo. En una corte. Cara a cara. Marcelo sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que eso significaba para Sofía. El terror que le causaría volver a ver a ese hombre. Pero también sabía que no había otra opción. Era la única forma de proteger a Mateo. Patricia contactó a Sofía. Al principio, ella se negó. Tenía demasiado miedo. Demasiados recuerdos dolorosos. Pero cuando supo que Javier estaba intentando recuperar al niño,
algo cambió en ella. La madre que había renunciado a todo por su hijo encontró una fuerza que no sabía que tenía. Voy a hacerlo, dijo Sofía por teléfono. Voy a testificar. Voy a contar todo. No puede tenerlo. No después de todo. El juicio se programó para 2 meses después. Fueron 2 meses de tensión constante. Marcelo y Rosa instalaron alarmas en su casa. Cambiaron las cerraduras. No dejaban a Mateo solo ni un segundo. Cada sombra en la calle, cada auto desconocido, cada sonido extraño los ponía en alerta. Javier no volvió a aparecer. Pero su presencia se sentía como una amenaza invisible que acechaba en cada esquina. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Marcelo y Rosa estaban sentados en la primera fila, con Mateo, ahora de 8 meses, en brazos de Rosa. Sofía estaba al otro lado de la sala, con Patricia a su lado. Y al fondo, con una expresión de arrogancia, estaba Javier. El juez entró. El juicio comenzó. Y lo que sucedió en esa sala cambiaría todo. Otra vez. La sala del tribunal era fría y silenciosa. El tipo de silencio que hace que cada suspiro, cada movimiento, cada latido del corazón se sienta amplificado. Marcelo tenía las manos apretadas sobre sus rodillas, tratando de controlar el temblor. Rosa sostenía a Mateo con fuerza, como si soltarlo significara perderlo para siempre. El abogado de Javier fue el primero en hablar. Un hombre de traje impecable y voz calculada. Presentó el caso de su cliente con una narrativa que sonaba casi convincente. Javier era un padre arrepentido. Un hombre que había cometido errores, sí, pero que ahora quería enmendarlos. Quería conocer a su hijo. Quería ser parte de su vida. Tenía derecho, argumentó el abogado, porque la biología no miente. Y la ley protege los derechos de los padres biológicos. Marcelo sintió náuseas. Escuchar a ese hombre hablar de derechos y paternidad, como si fueran conceptos neutrales, como si no hubiera amenazas, terror y violencia detrás, era insoportable. Luego le tocó el turno a la abogada de Marcelo y Rosa. Una mujer llamada Elena, de mirada afilada y voz firme. Ella presentó las evidencias. Las declaraciones de Sofía sobre las amenazas. Los reportes policiales. Los testimonios de vecinos que habían visto a Javier en comportamientos violentos. Y luego, llamó a Sofía al estrado. Sofía se levantó con dificultad, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Subió al estrado, juró decir la verdad, y se sentó. Sus manos temblaban. Su rostro estaba pálido. Pero cuando levantó la vista y vio a Javier al otro lado de la sala, algo cambió en su expresión. Ya no era solo miedo. Era determinación. Elena comenzó con preguntas suaves. Sofía, ¿puedes contarnos cómo era tu relación con Javier? Sofía respiró hondo. Al principio, parecía perfecto. Era atento. Cariñoso. Pero poco a poco, comenzó a cambiar. Se volvió controlador. Celoso. Me gritaba por cualquier cosa. Y luego, comenzó a pegarme. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo para silenciarlo. ¿Y cuando supiste que estabas embarazada? Preguntó Elena. Le dije que estaba embarazada esperando que eso lo cambiara. Que se alegrara. Pero en lugar de eso, se puso furioso. Me dijo que no estaba listo para ser padre. Que no quería esa responsabilidad. Y luego me golpeó tan fuerte que terminé en el hospital. Rosa ahogó un sollozo. Marcelo apretó su mano. ¿Y qué pasó después del nacimiento del bebé? Continuó Elena. Sofía cerró los ojos, como si revivir esos momentos fuera demasiado doloroso. Él cambió de opinión. Dijo que el bebé era suyo. Que me lo iba a quitar. Que si intentaba huir, nos mataría a los dos. Yo no tenía a nadie. No tenía familia. No tenía dinero. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo dejé en un lugar donde alguien pudiera encontrarlo.
Donde estuviera a salvo. ¿Y por qué dejaste el dinero en el pañal? Era todo lo que pude robar de él sin que se diera cuenta. Quería que quien lo encontrara supiera que no lo abandoné por falta de amor. Lo abandoné porque amarlo significaba dejarlo ir. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. La sala estaba en completo silencio. Incluso el juez parecía conmovido. El abogado de Javier se puso de pie. Objeción. Todo esto es emocional, pero no prueba que mi cliente sea una amenaza ahora. El juez lo miró con dureza. Denegada. Continúe, abogada. Elena asintió. Sofía, ¿has visto a Javier desde que dejaste al bebé? No directamente. Pero sé que me ha estado buscando. Recibí llamadas amenazantes. Mensajes. Y luego supe que había encontrado la casa donde estaba mi hijo. Que había ido allí. Que había amenazado a Rosa. Javier se inclinó hacia su abogado, susurrando algo. Su rostro estaba rojo de ira. Sofía, dijo Elena con suavidad, ¿crees que Javier es capaz de lastimar al niño? Sofía lo miró directamente. Por primera vez en meses, lo miró sin apartar la vista. Sí. Creo que es capaz de lastimar a cualquiera que se interponga en su camino. Incluyendo a un bebé indefenso. El abogado de Javier se levantó de un salto. Eso es una acusación sin fundamento. El juez golpeó su mazo. Orden. Abogado, siéntese. Luego fue el turno de Javier de testificar. Subió al estrado con una actitud desafiante. Negó todas las acusaciones. Dijo que Sofía estaba mintiendo. Que exageraba. Que él nunca la había amenazado. Que solo quería conocer a su hijo. Que tenía derecho. Pero cuando el abogado de Marcelo le preguntó por qué había ido a la casa sin aviso previo, por qué había amenazado a Rosa, Javier vaciló. Su historia comenzó a desmoronarse. Sus respuestas se volvieron defensivas. Agresivas. ¿Qué se supone que debía hacer?, gritó finalmente. Es mi hijo. Mi sangre. ¿Y se lo van a dar a un extraño? El juez lo miró con severidad. Señor, controle su tono. Javier apretó los dientes, pero se calló. Después de horas de testimonios, evidencias y argumentos, el juez pidió un receso. Todos esperaron en tensión. Marcelo y Rosa no podían ni mirarse. El miedo era demasiado grande. La posibilidad de perder a Mateo era tan real que dolía físicamente. Finalmente, el juez volvió. Todos se pusieron de pie. El silencio era absoluto. He escuchado todos los testimonios, comenzó el juez. He revisado las evidencias. Y he tomado una decisión. Marcelo sintió que el corazón se le salía del pecho. Señor Javier, su solicitud de custodia es denegada. Javier se puso de pie de un salto. ¿Qué? No solo eso, continuó el juez, también ordeno una orden de alejamiento. No puede acercarse al niño, ni a Sofía, ni a la familia adoptiva. Si intenta hacerlo, será arrestado inmediatamente. Esto es una injusticia, gritó Javier. Es mi hijo. Es un niño, respondió el juez con frialdad, que merece crecer en un hogar seguro. No con alguien que representa una amenaza constante. Caso cerrado. Golpeó su mazo por última vez. Los guardias se acercaron a Javier, que seguía gritando, y lo escoltaron fuera de la sala. Marcelo y Rosa se abrazaron, llorando. Sofía se dejó caer en su silla, cubriendo su rostro con las manos. Patricia se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. Lo hiciste bien, le dijo Patricia. Fuiste muy valiente. Sofía levantó la vista. Miró hacia donde estaban Marcelo y Rosa, todavía abrazados, con Mateo entre ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Gracias, susurró. Gracias por darle lo que yo nunca pude. Marcelo se acercó a ella, con Mateo en brazos. ¿Quieres sostenerlo? Sofía dudó. Luego asintió.
Marcelo le entregó al niño con cuidado. Sofía lo sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos, respirando su aroma, memorizando ese momento. Mateo la miró con curiosidad, sin entender, pero sin llorar. «Eres tan hermoso», susurró ella. «Tan perfecto. Y vas a ser tan feliz». «Lo sé». Le dio un beso en la frente. Un beso que contenía todo el amor que nunca podría expresar. Y luego, con lágrimas cayendo por sus mejillas, se lo devolvió a Marcelo. «Cuídalo», dijo. «Por favor». «Siempre», prometió Marcelo. Sofía se fue ese día. Volvió a su nueva vida, en su nueva ciudad, con la paz de saber que su hijo estaba a salvo. Y aunque nunca lo volvería a ver, sabía que cada noche, antes de dormir, pensaría en él. Y sonreiría. Hasta aquí, Mateo había sido salvado 2 veces. Pero su historia todavía no terminaba. Los años pasaron como páginas de un libro bien escrito. Mateo creció rodeado de amor, risas y una familia que lo adoraba. Marcelo y Rosa oficializaron la adopción 6 meses después del juicio. El día en que firmaron los papeles finales, lloraron de felicidad. Ya no era solo un niño que habían acogido. Era su hijo. Legal, oficial y eternamente suyo. Mateo fue un niño feliz. Curioso. Inteligente. Le encantaba dibujar, correr por el jardín persiguiendo mariposas, y escuchar las historias que Marcelo le contaba antes de dormir. Nunca le faltó nada. Ni comida, ni ropa, ni juguetes. Pero sobre todo, nunca le faltó amor. Cuando cumplió 5 años, comenzó a hacer preguntas. Preguntas que Marcelo y Rosa sabían que llegarían, pero que aún así dolían. «Papá», preguntó una noche, sentado en la cama con su pijama de dinosaurios, «¿por qué no me parezco a ti?» Marcelo sintió que el corazón se le apretaba. Se sentó junto a él, tomando su pequeña mano. «Porque tú no naciste en mi cuerpo, Mateo. Naciste en mi corazón». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Eso qué significa?» Marcelo respiró hondo. «Significa que yo no soy tu papá biológico. Pero soy tu papá de verdad. Porque te elegí. Y te amo más que a nada en el mundo». Mateo procesó eso en silencio. Luego preguntó, «¿Y tengo una mamá biológica?» «Sí». «¿Dónde está?» Rosa, que estaba en la puerta escuchando, entró y se sentó del otro lado de Mateo. «Ella te amó tanto, mi amor, que te dio la oportunidad de tener una vida mejor. Una vida que ella no podía darte. Y nosotros tuvimos la suerte de ser tu familia». «¿Ella no me quería?» «Te quería muchísimo», respondió Rosa, con lágrimas en los ojos. «Por eso hizo lo que hizo. Porque a veces, amar significa dejar ir». Mateo asintió lentamente. No entendía todo. Pero entendía lo suficiente. Y cuando Marcelo lo abrazó esa noche, Mateo susurró, «Te amo, papá». «Yo también te amo, hijo». Los años siguieron su curso. Mateo fue a la escuela. Hizo amigos. Jugó fútbol. Aprendió a leer, a escribir, a soñar. Y aunque de vez en cuando preguntaba sobre su madre biológica, nunca sintió un vacío. Porque tenía todo lo que necesitaba. Una familia que lo amaba incondicionalmente. Pero cuando Mateo cumplió 12 años, algo cambió. Un día, mientras limpiaba el ático, encontró una caja vieja. Dentro había documentos. Papeles legales. Y una carta. Una carta escrita a mano, manchada de lágrimas, con letra temblorosa. «¿A quién encuentre a mi hijo?» Mateo leyó la carta completa. Cada palabra. Cada frase. Y cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión. Su madre biológica no lo había abandonado porque no lo quería. Lo había abandonado porque lo quería demasiado. Bajó del ático con la carta en la mano. Encontró a Marcelo en el jardín, regando las plantas. «Papá», dijo Mateo, con voz temblorosa. Marcelo se giró.
Vio la carta. Y supo. La encontraste. Mateo asintió. ¿Por qué nunca me la mostraste? Porque quería que la encontraras cuando estuvieras listo. Cuando pudieras entenderla. Mateo miró la carta en sus manos. Quiero conocerla. Marcelo sintió un miedo repentino. El miedo de perder a su hijo. Pero luego miró los ojos de Mateo. Esos ojos honestos, valientes, llenos de amor. Y supo que no podía negarle eso. Está bien, dijo Marcelo. Vamos a encontrarla. Tomó semanas. Llamadas. Investigaciones. Contactos a través de Patricia, que ahora estaba retirada pero que aún tenía registros. Finalmente, localizaron a Sofía. Vivía en una ciudad pequeña, trabajaba en una librería, y había reconstruido su vida. Se había casado con un hombre bueno. Tenía una hija. Y cada noche, antes de dormir, pensaba en Mateo. Cuando recibió la llamada de Marcelo, Sofía se quedó en silencio. Luego lloró. Lloró de alegría, de miedo, de esperanza. ¿Él quiere verme?, preguntó, incrédula. Sí, respondió Marcelo. Quiere conocerte. El encuentro se programó para un sábado por la tarde, en un parque neutral. Marcelo, Rosa y Mateo llegaron primero. Esperaron en un banco, con el corazón latiendo rápido. Y luego, a lo lejos, vieron a una mujer caminando hacia ellos. Era más mayor. Más fuerte. Pero sus ojos eran los mismos. Los mismos ojos que Mateo veía en el espejo. Sofía se detuvo a unos metros de distancia. Miró a Mateo. Y Mateo la miró a ella. Hola, dijo ella, con voz temblorosa. Hola, respondió Mateo. Se quedaron mirándose durante un largo momento. Dos extraños que compartían sangre. Dos personas conectadas por una decisión tomada hace años. Y luego, Mateo dio un paso adelante. Leí tu carta, dijo. Sofía se cubrió la boca, ahogando un sollozo. ¿Sí? Sí. Y quiero que sepas algo. ¿Qué? Que lo entiendo. Que no te culpo. Y que te perdono. Sofía se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando. Mateo se acercó y la abrazó. Y en ese abrazo, años de dolor, de culpa, de amor no expresado, finalmente encontraron liberación. Marcelo y Rosa observaban desde el banco, llorando también. No era el final que habían temido. Era el final que todos merecían. Después de ese día, Mateo y Sofía mantuvieron contacto. No como madre e hijo, sino como dos personas que se importaban. Que se respetaban. Que compartían una historia única. Sofía nunca intentó reemplazar a Rosa. Y Mateo nunca dejó de llamar mamá a Rosa. Porque la familia, como Marcelo le había enseñado, no es solo de sangre. Es de corazón. Y así, la historia de ese bebé abandonado en la carretera se convirtió en algo más grande. En una historia de redención. De amor. De segundas oportunidades. De madres que aman de formas diferentes. Y de padres que eligen serlo. Mateo creció hasta convertirse en un joven fuerte, compasivo y consciente del valor de la familia. Nunca olvidó su origen. Nunca olvidó la carta. Y nunca olvidó la lección más importante que la vida le había enseñado, que el amor verdadero a veces significa soltar, y que las familias se construyen no solo con sangre, sino con elecciones. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños como él. Niños abandonados. Niños en situaciones difíciles. Niños que necesitaban una segunda oportunidad. Marcelo y Rosa lo apoyaron en cada paso. Estaban orgullosos del hombre en el que se había convertido. En su graduación universitaria, Mateo dio un discurso. La sala estaba llena. Marcelo y Rosa estaban en primera fila. Sofía también estaba allí, en la parte de atrás, con su esposo y su hija. Mateo subió al estrado, miró a la audiencia,
y comenzó a hablar. Hay una historia que quiero compartir con ustedes, dijo. Es mi historia. Pero también es la historia de muchos otros. Contó todo. Desde su abandono en la carretera hasta el juicio. Desde el miedo hasta la redención. Desde la renuncia de Sofía hasta la adopción de Marcelo y Rosa. No dejó nada fuera. Y cuando terminó, la sala estaba en silencio. Muchos lloraban. Otros estaban conmovidos. Mi madre biológica me amó lo suficiente como para dejarme ir, dijo Mateo, con voz firme. Y mis padres adoptivos me amaron lo suficiente como para elegirme. Ambos sacrificios me dieron la vida que tengo hoy. Y es por eso que dedico mi carrera a ayudar a otros niños a encontrar el amor y la seguridad que yo tuve la suerte de recibir. La audiencia estalló en aplausos. Marcelo y Rosa lloraban de orgullo. Sofía también lloraba, pero con una sonrisa en el rostro. Después de la ceremonia, todos se reunieron. Marcelo, Rosa, Sofía, su esposo, su hija, y Mateo. No era una familia convencional. Pero era una familia. Una familia construida sobre decisiones difíciles, amor incondicional y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando dolía. Gracias, dijo Mateo, mirando a Sofía. Por darme la oportunidad de vivir. Gracias a ti, respondió ella, por entender. Por perdonar. Por ser el hombre increíble que eres. Luego miró a Marcelo y Rosa. Y gracias a ustedes. Por ser los padres que yo nunca pude ser. Por amarlo como yo siempre quise hacerlo. Marcelo la abrazó. Él es nuestro hijo. Pero tú siempre serás parte de su historia. Y eso nunca va a cambiar. Los años siguieron pasando. Mateo trabajó en refugios para niños abandonados. Ayudó a cientos de familias a adoptar. Se convirtió en una voz para los que no tenían voz. Y cada vez que veía a un niño encontrar un hogar, pensaba en aquella noche en la carretera. En el hombre que se detuvo. En la mujer que renunció a todo. En las personas que lo eligieron. Marcelo y Rosa envejecieron juntos, rodeados del amor de su hijo y, eventualmente, de sus nietos. Nunca se arrepintieron de aquella decisión que tomaron la noche en que un bebé apareció en sus vidas. Porque ese bebé les había dado un propósito. Un sentido. Una razón para creer que el amor siempre vence. Sofía también encontró paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. Y aunque el dolor nunca desapareció completamente, la alegría de saber que su hijo estaba bien, que era feliz, que estaba haciendo el bien en el mundo, era suficiente. Y así, la historia del bebé abandonado en la carretera se convirtió en leyenda. No porque fuera extraordinaria, sino porque era real. Porque mostraba que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede brillar. Que las decisiones más difíciles pueden llevar a los finales más hermosos. Y que las familias no siempre son las que nacemos, sino las que elegimos y las que nos eligen. Si esta historia te tocó el alma, si crees que todos los niños merecen amor y protección, suscríbete y compártela. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan recordarnos que siempre hay esperanza. Siempre hay redención. Y siempre, siempre, hay amor. Mateo siguió adelante con su vida, sabiendo que su historia no era solo suya. Era de Marcelo, quien se detuvo. De Rosa, quien abrió su corazón. De Sofía, quien tuvo el coraje de soltar. Y de todos los que creyeron que un niño abandonado podía convertirse en algo más que una tragedia. Podía convertirse en un testimonio de amor. Porque al final, eso es lo que todos somos. Testimonios de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Y testimonios de las decisiones que tomamos por otros. La carretera donde Mateo fue encontrado sigue allí. Ahora hay una placa pequeña, colocada por él mismo años después. Dice simplemente: aquí comenzó una vida. Aquí comenzó el amor. Aquí comenzó la esperanza. Y cada vez que alguien pasa por allí, se detiene un momento. Lee la placa. Y recuerda que las segundas oportunidades existen. Que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Y que a veces,
Los finales más felices comienzan con los principios más dolorosos. Esa es la historia de Mateo. El niño que fue abandonado con un secreto en su pañal. El niño que fue salvado por un extraño. El niño que fue amado por 2 madres y 2 padres. El niño que creció para convertirse en la luz que otros necesitaban. Y si algo nos enseña su historia, es esto: nunca subestimes el poder de una decisión. De un acto de bondad. De un momento de valentía. Porque esos momentos pueden cambiar vidas. Pueden cambiar destinos. Pueden cambiar el mundo. Mateo lo sabe. Marcelo lo sabe. Rosa lo sabe. Sofía lo sabe. Y ahora, tú también lo sabes. Porque esta no es solo la historia de un bebé abandonado. Es la historia de todos nosotros. De las veces que fuimos salvados. De las veces que salvamos a alguien. Y de las veces que elegimos amar, incluso cuando dolía. Esa es la verdad que nadie imaginó. Que el amor siempre encuentra un camino. Siempre. Fin.